Señor Dios Todopoderoso, en este momento, Padre amado, Señor, vengo ante tu presencia primeramente, Señor, dándole gracias, Padre amado, porque nos has permitido llegar a este lugar, Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Padre amado, por la vida que nos has dado, Señor, por la salvación que nos has dado, Padre. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Oh, Padre amado, en este momento, Señor, vengo ante tu presencia, Padre amado, pidiéndote perdón por nuestros pecados, Señor Jesús, en el nombre de nuestro Padre Celestial. Te damos gracias, Padre amado, por todas las bendiciones recibidas, Padre amado, primeramente la salvación que nos has dado, Señor Dios Todopoderoso. Bendice a este remanente fiel que está en este lugar, Señor, para que lo gocemos y alabemos a nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Alabemos y glorifiquemos a nuestro Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y hasta aquí, hermano. Deben de ser. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová con su poder, la victoria nos dará. Esta canción por los siglos
sé que es el Señor que puede bautizar, y yo sé que Cristo puede bautizar, y yo sé que es el Señor. Yo quiero sentir a Cristo de poder, yo quiero sentir al Espíritu Santo, yo quiero sentir que ángeles del cielo canten a mi lado y me ayuden a vencer. Gloria. Gloria a Dios, aleluya. Voy feliz al dulce hogar por fe en Jesús, y luchando a traer almas a la luz. Darnos encendidos mil vienen contra mí, mas yo sé por la fe venceré aquí. Oh, si quiero verme, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. El gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. En las olas del turbión Cristo guardará, mi barquilla guiará hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es Él, es mi rey, tengo fe, sé que Él es fiel. Yo sí quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. Es más que el gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. En servir al Salvador por los valles, donde muchas sombras hay, más seguro estoy. Muchos triunfos obtendré, nunca faltará. Si Jesús es la luz, Él me sostendrá. Dígalo. Oh, si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. Aleluya. Gloria a Dios. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía que declara. Santo,
espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, y aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Puedo descansar, oh sí, Señor, puedo descansar a su mansión. Él me llevará, si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que me va a ayudar. Era la 1 de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. Era la 1 de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Oiga esto. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la contestará. Orando, descansando en el Señor, las penas y el dolor, orando. Bendita oración, ya puedo hablar con Dios. Orando, todo es posible, Señor, si puedes creer. Todo es posible, si puedes creer. Me mueve la mano de Dios, en su palabra viva.
me mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Aleluya. Aleluya, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre amado, Señor, por este tiempo que hemos alabado y glorificado tu santo y bendito nombre, Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre amado, porque nos has permitido, Padre amado, cantar a tu honra, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesús, Padre Santo. Oh Dios poderoso, Padre Santo, te damos gracias, Padre amado, por todas las bendiciones, Padre amado, recibidas, Padre amado, de este lugar, Padre Santo, Señor. Bendice, Padre amado, a nuestro predicador que está predicando, a nuestro pastor, Padre amado, Señor. Bendícelo, Padre, dale sus fuerzas, Padre amado, para que él siga predicando en este templo, Señor Dios Todopoderoso. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y así te pido también, Padre amado, Señor, Dios Todopoderoso, por este pueblo que está reunido aquí en este lugar, Señor, que con acción de gracias recibamos tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. La gracia del Señor sea con todos vosotros, mis amados hermanos. Estamos ya prestos para recibir el consejo de Dios. Cada día el Señor tiene algo para nosotros, porque nuevas son todas las mañanas sus misericordias, grande es su fidelidad. En este día vamos a estar viendo bajo el tema la oposición de Elimas. La oposición de Elimas, y nos vamos para el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo del 5 al 12. Todos buscando Hechos, capítulo 13. Y luego estaremos del 5 al 12. El que lo va encontrando ya se va poniendo de pie. Gloria al Señor. Ya está, hermanos, en Hechos 13, versículo 5. Pues los felicito porque están bien filosos para la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios en el versículo 5 del capítulo 13. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y había hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. pero le decía el más, pues así se traduce el nombre, orando apartar la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Dijo, Ajá. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien lo condujese de la mano. Todos juntos el 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Esta es palabra de Dios. Oremos, hermanos, para que Dios nos llene de su gracia. Padre eterno, venimos ante el trono de tu gracia a pedir ayuda para nosotros poder discernir estos versículos de la historia de los apóstoles. Una iglesia que se movía, una iglesia que predicaba la palabra,
y gente que se oponía, pero también eran vencidos por el poder de tu Santo Espíritu. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu Espíritu, y que esa valentía sea inyectada en nosotros en este día, para no temer a las huestes del maligno, sino que ser más que vencedores en el nombre de aquel que nos ha llamado. Bendice a la iglesia y bendice al que va a predicar tu palabra. Te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. Cuando Jesucristo fundó su iglesia, Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y cuando Jesús habla, las cosas se cumplen, porque Él es el Todopoderoso. Su palabra no queda en vano, su palabra sigue adelante, dando cumplimiento a lo que Dios ha objetado. Entonces, mis hermanos, cuando ya el Señor se iba de esta tierra, allá en el capítulo 1 de los Hechos, les dice a los apóstoles: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, el Espíritu Santo les dio poder a los apóstoles para salir a predicar la palabra del Señor, porque la palabra no ha de predicarse por voluntad humana ni por voluntad del varón. Tiene que ir acompañada con el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que convence a las personas. Gloria al Señor. Entonces, los apóstoles de Jesús llenaron Jerusalén, llegaron a Samaria, llegaron a todos esos lugares, pero ya lo último en la tierra se lo encargó el Señor al apóstol Pablo. Ahí está Pablo, hermano, ya esperando que el Señor lo llene de su poder para salir a predicar. Y Pablo, después que se convierte, se va a una iglesia que estaba allá por Siria. Allá en Siria dice que había, estoy leyendo en el versículo 1 del 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, dice, profetas, quiere decir predicadores de la palabra, y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Allá había gente, hermano, que estaba poderosa en la palabra del Señor, gente importante que el Señor la tenía para ejecutar los planes de Dios, porque Dios siempre tiene planes a desarrollar y Él anda buscando obreros para que desarrollen los planes de Dios. Aquí estamos nosotros y usted debe decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios siempre está trabajando, hermanos. Él siempre tiene propósitos. Necesita de ministros, necesita de todos, necesita predicadores, necesita evangelistas, necesita de los que aportan para la palabra, y todos a una servimos a la misma causa, que es regar el evangelio de Cristo por todo el mundo, y que la gente sepa que Cristo salva, que Cristo limpia, que Cristo viene, que Cristo nos llevará al reino de los cielos. Dale gloria en este día, porque hasta este día no ha faltado los ministros que alaban el nombre del Señor. Estaba esta iglesia, hermanos, pero potente, la iglesia de Antioquía. Habían hombres dispuestos. Qué precioso cuando estamos dispuestos a lo que el Señor nos mande, a lo que el Señor nos ordene. Y dice que esto, ministrando esto es al Señor. Fíjese que esta administración no es a los hombres. Cuando estamos ministrando, ministramos para el Señor. Es el Señor el que recibe la gloria, y nosotros sus ricas y abundantes bendiciones. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. A Saulo y a Bernabé les impusieron las manos
Y salieron aquellos hombres, hermanos, llenos del poder del Espíritu Santo, a predicar la palabra del Señor. Qué bueno es predicar la palabra del Señor, hermanos. A veces hay peligros, pero el Espíritu Santo nos libra de los peligros. A veces hay amenazas, pero no, déjeme decirle, la predicación del Evangelio, nadie la ha podido parar en 2000 años, porque no es el hombre el que lleva esta obra, es Dios el que lleva esta obra. Muchos han creído que cuando cambia algún gobierno, las cosas del Evangelio van a cambiar. Déjeme decirle que el reino de Dios es separado, porque el reino de Dios lo administra Jesús nuestro Señor. Él es el que lleva adelante la obra, y esté quien esté, el Evangelio seguirá predicándose para salvación de las almas. Qué precioso entender esto, mis hermanos. Salen esos dos hombres. Los ancianos les han puesto las manos, vienen con un poder, hermanos. Me recuerdo cuando yo me vine de El Salvador para los Estados Unidos, hermanos, allí en la iglesia del Aposento Alto, se reunieron todos los ministros, hicieron una rueda y me pusieron en medio, y entonces todos me impusieron las manos. Así es que yo a este país llegué, hermano, con un poder tremendo, y no se me ha acabado. Todavía estoy lleno del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Porque en los ministros hay poder, hermanos. Cuando un pastor, cuando un ministro impone las manos, acuérdense lo que dijo el Señor: pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanos. Porque hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en el Evangelio. El Evangelio es poder para salvación. Sale, hermanos, estos hombres. Ya se imagina usted cómo iba Pablo, cómo iba Bernabé, y en el camino se agarraron a Juan Marcos, el que escribió el Evangelio según San Marcos. Iban 3 hombres, hermanos, pero de los mejores. Y luego dice la palabra que salieron, y dice que navegaron de ahí, dice, descendieron a Seleucia, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Seleucia era una ciudad que estaba más abajito de ahí de Antioquía de Siria. Y esa Seleucia todavía está en Siria. Así que ellos se fueron por tierra a Seleucia, y ahí se embarcaron para ir a una gran isla que se llamaba la isla de Chipre. Van aquellos hombres, hermanos, que están solamente esperando tener la oportunidad para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Así tienen que ser, hermanos, los que son de Cristo. Están deseando una oportunidad que les abran por ahí para hablar de Cristo y hacerles saber a esta gente que Dios es el poderoso, que les puede librar de muchas tribulaciones. La isla de Chipre, una isla que está en el mar Mediterráneo, y tiene, hermanos, una área de 3.572 millas cuadradas. Es una isla grande que está ahí. Ahí llegaron el apóstol Pablo y a Bernabé, y también el ayudante, que era Juan Marcos. Fíjese que esta gran isla de Chipre, que está en el Mediterráneo, está a 113 millas al sur de Turquía, y está a 120 millas al oeste de Siria. Ahí lo puede ver usted en los mapas que están en los viajes de Pablo en la Santa Biblia. Ahí está esa gran isla. Esa fue la primera que llegaron los apóstoles para predicar la palabra del Señor. Fíjense que estos hombres no sabían a dónde ir, pero dice que iban guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad y a toda justicia. Ellos iban dirigidos por ese Santo Espíritu, y les llevó a la isla de Chipre, donde están, hermanos, ahí las gentes que no han oído de Dios, no saben de Cristo, no saben que Jesús murió por sus pecados, están completamente ignorando. Y cuando llegan a Chipre, llegaron a Salamina. Y entonces
como no tenían un lugar a donde predicar, se fueron a meter, hermanos, nada menos que a las sinagogas de los judíos. Como esos se reunían el sábado, ahí a esos del sábado le fueron a predicar que el mejor sábado es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, qué preciosidad, hermanos. Y dice que ahí en la sinagoga predicaban, y ahí estaba Marcos, el evangelista, el que escribió el evangelio de Marcos, andaba ahí con Pablo y Bernabé, dos hombres, hermanos, expertos en la palabra del Señor y que estaban dispuestos a llevar ese glorioso mensaje. Entonces, la primer parada allí en la gran isla de Chipre, sí, fue en Salamina. Ahí fueron donde fueron a las sinagogas. Pero luego se atravesaron toda la isla, hermanos, de Chipre, y luego llegaron a un lugar que se llamaba Pafos. Pafos, ahí, hermanos, era otra ciudad más grande. Pero fíjense que vemos que allá cuando llegaron a Salamina, ahí la gente, hermanos, recibieron el mensaje ahí en la sinagoga, logrando que ellos se congregaban los sábados. Ahí llegó Pablo y Bernabé a predicarles la palabra del Señor. Pero ya en este otro lugar que es Pafo, ahí, hermanos, ya estaba otra situación. Resulta que estaba ahí el procónsul Sergio Pablo, que dice la palabra que deseaba oír la palabra del Señor. Hermano, qué precioso es cuando la gente quiere oír. Hay mucha gente que no quiere oír, pero déjeme decirle, sí hay gente que quiere oír la palabra del Señor. Sí hay gente que le interesa el evangelio del Señor, y a eso tenemos que andarlo buscando para hablarle de la gran salvación que el Señor trae para cada una de las personas. Dios puede salvar a la familia, Dios puede salvar a los que se acercan a su santo nombre. Ahí están, hermanos, que los manda a llamar nada menos, hermanos, que el procónsul. El procónsul era como dijéramos, el vicegobernador, porque Roma había dividido aquellos lugares en provincias, y entonces el procónsul era procónsul de esa provincia de Chipre. Y fíjese que el cónsul lo elegían solo para un año, pero el procónsul podía estar hasta 4 años o más, según las necesidades. Así es que ese hombre tenía mucho poder, pero aparte del poder que tenía, estaba interesado en escuchar la palabra del Señor. Si usted mira a alguien que está interesado en la palabra, no se detenga, porque usted, el Espíritu Santo, lo ha investido para hablarle a las almas que también necesitan y desean la palabra del Señor. Amén. Entonces Pablo, hermanos, llegó allí a predicar la palabra a ese hombre. Y aquí nos dice este relato que nos dice la palabra del Señor. Dice que estaba el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero hay un problema. Dice que le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Fíjese que allá arriba nos dice que allí en Pafos hallaron a un cierto mago, falso profeta judío, que se llamaba Bar Jesús. Y Bar Jesús quiere decir hijo de Jesús. Pero no, este diablo no era hijo de Jesús. Hay unos que se hacen llamar hijos de Dios, pero no son de Dios, son hijos del diablo. El que verdaderamente es hijo de Dios tiene el temor de Dios en su corazón y no anda en brujería, ni en hechicería, ni consultando a los muertos, ni consultando a los malos. Dios es el que habla en su corazón y es el que le señala el camino, porque es una gran abominación delante de Dios, hermanos, ir a los hechiceros. Este hombre era un mago, y aunque se llamaba Bar Jesús, que quiere decir hijo de Jesús, pero no tenía nada que ver con Jesús. Simplemente que el nombre de Jesús y el nombre de Josué era muy popular en esos tiempos, y así se llamaba este brujo, este mago que estaba allí en Pafos. Y estos hombres, hermanos, hacen revuelven las cosas,
revuelven las cosas de Dios con las cosas del diablo. Eso es abominación delante del Señor. Los brujos usan la Biblia también para revolver sus hechicerías, sus cosas malas, y entonces así que engañan a la gente. Y así también hay sectas en las cuales usan la palabra del Señor, pero por el otro lado están usando brujería. Le están diciendo a usted: pare de sufrir, y la palabra del Señor no ha dicho que vamos a parar de sufrir. El Señor ha dicho: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo y ustedes lo vencerán también. En estos tiempos, hermanos, hay muchos evangelios revueltos. Unos que han revuelto el evangelio con la brujería, otros con la hechicería, otros han revuelto el evangelio con la psicología, otros con la filosofía. Déjeme decirle que hay una revolución de tantos evangelios trastornados, pero nosotros que somos hijos de Dios y que tenemos la unción del Santo, no vamos a ser engañados. Sabemos cuál es el evangelio de la verdad, el evangelio de los bienes, y cuando es predicado, nosotros lo confirmamos porque sabemos que es el auténtico evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué hay estas cosas en nuestros medios? Porque el diablo, mis hermanos, es el padre de todas mentiras. El diablo es el padre de toda confusión. Confunde a la gente para que no sean salvos. Pero gloria a Dios que nosotros vimos el camino. Se nos cayeron las escamas de los ojos y vimos claramente el camino del Señor. Y aquí estamos gozosos en el evangelio auténtico de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso, hermanos. Así este hombre, el procónsul, deseaba oír la palabra, porque tan buena que es la palabra. ¿Cuánto le gusta la palabra de Dios, hermanos? Oh, David dijo: tu palabra es como la miel, más dulce que la miel y la que destilan los panales. Hermanos, nunca nos cansaremos de escuchar palabra de Dios, porque ella vivifica nuestros espíritus, ella alimenta nuestras almas, ella nos da poder para seguir adelante, ella nos renueva nuestra mente y nos cambia las maneras de ser para ser más aceptos delante de la presencia del Señor. Este hombre, aunque estaba en poder, deseaba oír la palabra del Señor. Y es que, hermanos, pongámonos en ese tiempo. Imagínense, ¿quién no quisiera oír a Pablo? Un hombre eminente. ¿Quién no quisiera oír a Bernabé? Un hombre que era de los ancianos de la iglesia de Antioquía y que fue padre en la fe del apóstol Pablo. Eran dos grandes ministros. Hermanos, había que lograrlo. Y este procurador entendió que era una oportunidad que no se iba a presentar. Y dijo: yo quiero que esos hombres vengan aquí al palacio y me hablen del evangelio de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Qué precioso, hermanos! Cuando la persona se interesa por conocer la verdad. Déjeme decirle que el que viene a la luz es porque se ha interesado. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Porque nos interesamos antes. Cuando entramos no entendíamos mucho. Cuando nos hablaron no entendíamos mucho, pero nosotros empezamos a interesarnos, a hacer preguntas, a venir a la iglesia, empezar a oír y oír y oír, y de tanto oír nos fue mezclando fe en nuestros corazones, y cuando venimos a sentir, caímos rendidos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, aceptamos su nombre como único y suficiente Salvador, y salvación llegó a nuestras almas. Así es el proceso para encontrar a Dios. El proceso para que nosotros podamos obtener vida eterna. Por eso dijo el Señor: venid ahora, luego, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como las lanas, serán emblanquecidos. El Señor quiere que nos acerquemos a Él. Acercaos a mí, dice, y yo me acercaré a vosotros. Un día nosotros nos acercamos a Él y Él se acercó a nosotros y tuvimos un encuentro con el príncipe de los pastores. Oh, qué precioso, hermanos, el día que llegó la salvación. Hermanos, cuando este procónsul desea oír la palabra que edifica, la palabra que ilumina la mente, el diablo, hermanos, siempre se impone. Ahí estaba este Bar Jesús, que resistiendo, alegando,
discutiendo, y lo que él quería hacer era que el procónsul no oyera la palabra del Señor. Y Pablo empezaba a hablar y ya estaba ese hombre ahí alegando, y Bernabé trataba de hablar al cónsul y estaba el Jesús contradiciendo, porque el diablo usa personas. La guerra no es con las personas, es que el diablo está metido con esas personas que no quieren que las almas sean salvas. Pero vive Jehová, hermano, que poderoso es el poder de Dios para destruir a todo el que se oponga al consejo de Dios. Ahí estaba ese Bar Jesús, hermano. No se podía hablar porque para medio hablaban una cosa y ya él estaba diciendo que no, que eso no es así, y alegando y discutiendo. Pero, hermanos, el apóstol Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, mire lo que sucedió. Dice, pero le resistía, dice, Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando, este fuera el propósito, mire, procurando apartar de la fe al procónsul. Debe usted saber en esta noche que el diablo va a usar muchos medios para llamar la atención del que va a recibir la palabra del Señor. Hay veces que uno empieza a hablar de una persona y ya luego una llamada telefónica. Ese es el diablo, hermanos. Tal vez usted está tratando de hablarle a una persona cuando ya llega un amigo ahí. Me acuerdo una vez estaba yo evangelizando a la dueña de una ferretería, la señora bien interesada, y me hacía preguntas y yo le contestaba y le seguía hablando de la palabra del Señor, y ya sentí yo que la señora estaba ya como para aceptar, y cuando le iba a hacer el llamamiento, llegó un camión ahí y me dice, perdone, me dice, pero el camión me trae mucha mercadería y tengo que bajarla y tengo, me dice, que atender a esta gente. El diablo puso ese camión ahí, hermano. Si yo hubiera tenido el poder de Pablo, quizás incendio ese camión para que esa persona sea salva. Se quedó ahí, hermano, pero todavía me agarré un billetero que andaba ahí vendiendo billetes de lotería, me lo llevé, hermano, y lo seguí trabajando con el evangelio. Y allá debajo de un almendro le pregunté que si quería aceptar y me dijo que sí. Ahí mismo echó mano a la vida eterna. Ese hombre se salvó y lo mandé a una iglesia. Así es el Señor, hermano. El diablo siempre va a poner tropiezo. Siempre, mire, ahora a toda la gente le ha puesto un celular en la mano. Hoy, ¿cómo usted le puede hablar a la gente? Si usted va a hablarle, la gente está ahí en lo que está. Ahí quieren estar viendo los videos. Ahí quieren estar viendo los video games. Todos están ahí ocupados. Hermanos, han habido veces que hasta un criminal con una pistola ahí, allá en Nueva York, dicen que en el subterráneo, un perverso ahí con una pistola, y la gente ni cuenta se había dado porque todos estaban ahí, hermanos, picándole y picándole. Usted no sea de eso, hermano. Usted píquele a la palabra del Señor, píquele a la Biblia, píquele al linario, píquele a las cosas que edifican, porque, hermanos, el tiempo está cerca y hay que salvar gente lo más que se pueda. Entonces, todas esas trabas y esas cosas las ha puesto el enemigo para que la gente no sean salvos. Aquí me dice la palabra que lo hacía, dice, para que el procónsul no escuchara la palabra del Señor. Porque él quería, dice, que ese procónsul no se convirtiera al evangelio del Señor Jesucristo. Pero veamos lo que pasa más adelante. Dice que estaba procurando apartar de la fe al procónsul. Pero luego en el 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno de ¿qué, hermano? Del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo 4 cosas, le dijo: oh, lleno de todo engaño. Segundo, de toda maldad. Tercero, hijo del diablo. Y cuarto, enemigo de toda justicia. Todo el que se opone a que sea regado el evangelio, todo el que se opone y se interfiere al que están evangelizando, tiene estos calificativos: es lleno de todo engaño, es lleno de toda maldad, es hijo del diablo y enemigo de toda justicia. Pero entre nosotros hay otro más poderoso, porque el que está con nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Sí, el diablo tiene poder, sí, los brujos tienen poder, pero el poder de lo alto es sobre todos los poderes, porque es el poder eterno del gran Dios. Aleluya. Qué preciosidad, hermanos. Dice la palabra que entonces el apóstol Pablo le dice una pregunta:
¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues le dice, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. La autoridad del apóstol Pablo le puso juicio a ese hombre que se estaba interponiendo al consejo de Dios, y quedó ciego por un tiempo, para que la gente sepa que el evangelio es poder de Dios para salvación. Esta no es religión, esta no es secta, se trata del mismo poder que hizo los cielos y la tierra, y que cualquier persona puede quedar fulminada con el poder de Dios. Así que vosotros, amados, no temáis a los que se interponen contra los evangélicos, contra los que llevan la palabra del Señor. Recuerda que has recibido el poder de lo alto. El Señor dijo, recibiré poder de lo alto. Y con este poder, este hombre quedó ciego. Y Dios, que es toda misericordia, hermanos, no lo dejó ciego para todo el tiempo. Por un tiempo lo dejó ciego para que aprenda a respetar. Sí, hay muchos hombres que hacen maldades, hacen hechicerías, hacen brujerías, otros hacen, según ellos, hacen traer a los muertos y que testifiquen los muertos. Todo eso lo hace el diablo para engañar a los hombres, para engañar a las mujeres, pero para eso ha venido el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo echa fuera todos esos demonios, y usted solamente se queda con el único que da vida, que se llama Jesús de Nazaret. Alabe su nombre en este día. El hombre quedó ciego. Y entonces aquí hubo fruto. Dice que entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué pasó? Creyó maravillado de la doctrina del Señor. El diablo quería interferir porque sabía que esa alma se iba a salvar, pero ganó el poder de Dios. Y aún en este tiempo todavía tenemos el mismo poder. El poder que tiene Pablo, nosotros también lo tenemos. Y el que se oponga, hermanos, lo vamos nosotros a echar fuera, y que las almas sean salvas para el Señor. A veces, hermanos, un vicio tiene agarrada a un alma y no la suelta. Déjeme decirle que Dios tiene poder para sacarlos de los vicios. Dios tiene poder para sacarlos de la brujería. Dios tiene poder para sacarlos de la pornografía. Dios tiene poder para sacarlos de las drogas, de los vicios, de la bebida, de las mujeres y de todo tipo de cárcel perversa. El Señor los saca libres, porque este es el libertador que ha venido a dar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel. Aleluya. Aquí en la iglesia, muchos de nosotros fuimos libertados de esas cárceles. Aquí este brujo quería detener para que este procónsul no se salvara. Y aquí en nuestro medio hay mucha gente, hermanos, que le gusta el evangelio, pero el diablo los tiene bien amarrados con esas cadenas de pecado, con esas cadenas de maldad. Pero entonces nosotros debemos de orar por ellos, porque el Espíritu Santo tiene poder para romper esas cadenas. Así como le rompió la suya, puede romper el Señor las cadenas de aquel que está en el mundo, las cadenas de aquel familiar que todavía no se quiere rendir a los pies de Cristo. No podemos desahuciar a nadie, hermanos. Han habido situaciones en que los creyentes llegan a un momento que desahucian a las almas. Dicen, no, este ya no se convierte, dice. Otro dice, no, este ya está curtido, dicen, ¿verdad? Hermanos, pero en mi experiencia y en mi ministerio que he tenido, he visto a través de los tiempos que gente que la han creído curtida, gente que han pensado que ya no tiene remiendo, un día han caído a los pies de Cristo y han venido llorando, entregando su alma al Rey de Gloria, porque Dios tiene poder de convertir al más malvado. Fíjense, hermanos, ya les he contado esto, pero para los hermanos nuevos que tal vez no lo han oído, había una hermanita que el esposo no era convertido y tenía el vicio de la bebida. Y entonces lo que hacía este hombre, que pasaba dejando a la hermana ahí, y después él se iba al bar. Y entonces la pobre hermana, a la salida del culto, el pastor la tenía que ir a dejar.
y así estaba ese hombre. Y ese hombre, el evangelio no lo aceptaba porque no le aceptaba. ¿Por qué? Porque ahí no era Bar Jesús. Ahí el vicio del alcohol era que lo tenía bien amarrado. Bien amarrado. Pero como Dios, hermano, tiene sus maneras. Un día este hombre fue a dejar a la hermana en la iglesia y entonces ya se fue al bar. Y cuando llega al bar, hermano, resulta que había un pleito ahí en el parqueo. Y él pues va llegando, él se baja. Y entonces uno de los que están peleando ahí, cuando lo ven bajarse, creen, hermano, que viene a reforzar al otro. Y entonces sacan las pistolas, hermano, y lo acribían a balazos. Le cayeron como 3 o 4 balazos, uno en el pie, otro en la mano, y por poco lo matan. Y entonces ese hombre desapareció. Y después, hermano, el pastor de la iglesia lo andaba buscando en todos los hospitales y no lo hallaban y no lo hallaban. Y la hermana ya afligida que había desaparecido ese hombre. Hermano, ¿qué pasó? Resulta que él salió huyendo y lo agarraron, se fue al hospital y ahí, hermano, ya no lo dejaron salir. Ese hombre se curó de sus heridas, pero tan pronto se curó, vino a la iglesia a aceptar a Jesucristo. Esa fue la manera como Dios actuó y lo sacó de ese vicio malvado y lo hizo creyente en Cristo Jesús. Y ahora la hermana ya no venía sola, ahora viene con su esposo a alabar y glorificar el nombre del Señor. La pregunta es, ¿tiene Dios poder o no tiene, hermanos? Y ese hombre ya estaba desahuciado por los hermanos. No, ese borracho que ya no tiene remiendo, decían. Pero sí tiene remiendo, hermano. Mientras no nos hemos muerto, mientras todavía estamos en vida, hay tiempo. Por eso dice el profeta Isaías: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, porque se llega el día cuando la muerte viene, ya no se puede buscar a Dios. ¿Podrá buscar a alguien a Dios en el cementerio? Ya no, hermano. Con que a veces ni en el hospital, ya cuando la persona está en estado de coma, ¿cómo puede buscar a Dios? Entonces busquemos a Dios hoy. Hoy. Y el Señor, si ese vicio lo está deteniendo, si ese vicio te está deteniendo y te tiene preso en las cárceles de pecado, ahora el Señor te puede libertar. Hoy mismo, si tú confiesas el nombre del Señor, Él tiene poder para soltar esas cadenas, reventar esas cadenas de pecado y hacerte un santo varón para la gloria y la honra del Señor. Mira, este hombre lo tenía atado ese brujo ahí el procónsul, estaba ahí ese brujo que tenía acceso al procónsul, y cuando le querían hablar de Cristo se interfería y alegaba y discutía. El apóstol Pablo lo puso en su puesto, lo puso ciego para que no esté molestando, y le dio el evangelio al procónsul, y al ver esa maravilla, el procónsul aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y cuando estemos en la voz del Cordero, allá vamos a ver este procónsul, hermano. Aleluya, allá lo vamos a ver, porque este hombre aceptó el nombre del Señor. Así que, hermano, sigamos con este mundo duro, pero tenemos el poder de Dios. El poder que tenía Pablo, nosotros también lo tenemos. Tal vez no de poner ciega a una persona, pero sí tenemos poder, hermanos, para vencer esas cárceles de pecado, romper esas cadenas, hacer añicos los cerrojos y sacar las almas de las tapas del diablo y traerlas al arrepentimiento, y que ahora sean siervos y siervas del Altísimo. Aquí tenemos muchos hermanos que han sido libertados en el nombre del Señor, y mírenlos aquí gozosos, alegres, cantándole al Señor, edificándose con la palabra, recibiendo el mensaje. Un día estábamos perdidos, pero el Señor nos encontró y nos trajo a su redil bendito. ¿Está contento con estar con el Señor, hermano? El Señor venció todas nuestras cadenas. Y, amado amigo, si tú estás pensando, primero dice, hay gente que dice, primero me voy a quitar este vicio y después me voy a entregar, dice. Primero me voy a deshacer de todas estas cosas que tengo y después voy a llegar. Déjame decirle, si usted está pensando primero curarse para después ir al hospital, nunca va a ser sano. Usted necesita irse al hospital, porque ahí está el doctor de doctores, se llama Jesús de Nazaret. Venga el alma tal como está. Si estás en pecado, ven a Jesús. Él te quitará los pecados y te dará vida eterna. Y si alguien se opone, hermano, el Señor se encargará de ello. Porque a veces cuando uno, hermano, decide seguir a Cristo, a veces si es el esposo, la esposa dice, oh no, eso no.
Eso le pasó a mi padre. Mi padre, hermano, se decidió y fue a aceptar a Cristo y de una sola vez pasó el bautismo. Y a mi mamá le dijo, no, pero yo en esa religión, yo sigo la de mi mamá, le dijo. La de mi mamá es con la que yo voy a morir. Bueno, dijo él, ahí quédate tú, pero yo voy a seguir en el Evangelio. Y hermano, a los meses también el Señor convirtió a mi mamá. Y luego después la abuela nos desconoció, dijo, bueno, ustedes ya no son mis nietos, dijo, ni mi hija, ya no tengo hijas, ustedes son de otra familia, ya nosotros no las reconozco. Y nos abandonó, ya no llegaba a la casa la viejita, ya no nos regalaba guayabas porque eso era lo que nos llevaba. Ahí estábamos nosotros tristes. Pero un día, hermano, haciendo un culto de hogar, qué milagro, que de repente la señora cayó de rodillas y llorando. Y que nosotros pensamos, ¿qué le pasó a esta señora? Y dice, ya he visto en visión, dice, que este es el camino verdadero. Y ahora mismo ya quemé todos los ídolos y ahora me rindo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Se convirtió en mi abuela y nunca más adoró ídolos y fue fiel hasta la muerte. ¿Se da cuenta, hermano? Es poderoso Dios, hermano. ¿Tenemos poder o no tenemos poder? Dios tiene poder, hermano. Y fue una mujer fiel en la obra del Señor. Así que Dios tiene poder hasta el día de hoy. La sangre de Cristo sigue poderosa. El Espíritu sigue poderoso. Y nosotros seguimos poderosos. Que la gracia de Dios sea con todos vosotros. Pónganse de pie, mis hermanos. Vamos a ser despedidos en oración, agradeciendo su presencia en este precioso servicio. Padre, te damos gracias por todas las bondades que nos has mostrado en este día tan precioso, día tan hermoso, propio para alabar tu nombre, y tu pueblo se hizo presente en este día para darte gloria a través de alabanza, de coros angelicales, y han cantado con todo su corazón, y nuestros corazones van, Señor, saciados del bien de tu casa. Hemos sido saciados también con tu palabra santa que siempre nos edifica. Gracias, Señor, por todo este pueblo que está dispuesto a seguir adelante, así como aquellos varones se levantaron a predicar el Evangelio a otras naciones. Nosotros también nos levantamos en este día a predicarle a la gente que tenemos al lado para que ellas también sean salvas. Y Señor, te pedimos por aquellos que todavía están rebeldes, que no quieren rendirse a tus pies. Rompe esas cadenas, Señor, aún de nuestros familiares. Te los ponemos en este día en tus manos para que tú hagas la obra, así como lo has hecho en otras familias. También ten misericordia de los familiares de nuestros hermanos y conviértelos para la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego que despidas en paz a tu pueblo, llévalo por los caminos seguros y sanos hasta llegar a sus hogares, bendecidos con todo lo que recibieron en esta noche. Te damos gracias con nuestros corazones. Bendito para siempre seas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.